¿Qué tal, queridos amigos? La corrupción en el Ejército Nacional viene de muy atrás. Recuerdo, por ejemplo, que denuncié en su momento a Juan Arévalo Gardoqui, el secretario de la Defensa Nacional, con Miguel de la Madrid, y cuando era secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ahora tan protegido por la Cuarta Transformación. Ellos fraguaron el asesinato de varios periodistas ilustres, pero además dejaron y permitieron que el narcotráfico entrara al ejército. Fue un ganje. Por un lado, la lealtad del ejército a cambio de que el presidente, en este caso Miguel de la Madrid, no se metiera con los mandos militares en cuanto a sus alianzas con el narcotráfico. Este fue el trato de la estabilidad en el régimen de Miguel de la Madrid. Luego ya, con Carlos Salinas, vendría Antonio Rivielo Bazán, un elemento que hizo crecer la estructura del gobierno para negociar con los narcotraficantes cuanto se pudo. Salinas tenía además a su hermano incómodo Raúl como interlocutor fundamental. Ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, Enrique Cervantes Aguirre llegó al colmo, al descaro máximo. Por allí, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que fue a la cárcel y murió en ella, precisamente como consecuencia de esta denuncia que voy a hacer, habló de que en carros de las patrullas, en las patrullas que custodiaban Los Pinos, se transportaba el dinero que los narcos de entonces le daban al señor Cervantes Aguirre por reunir a los narcos y tratar de que estos llevaran la fiesta en paz. Y el dinero iba a Los Pinos, es decir, a la residencia en donde habitaba Ernesto Zedillo Ponce de León. Llegó Fox y con él el hombre más ridículo, porque tenía como 50, nomás voy a mencionar uno, Clemente Vega García, quien también hizo lo posible para que el señor Fox mantuviera muy tranquilo y muy callados a sus miembros del ejército, el comandante de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, recibía buena parte de esos ingresos. Y que lo niegue, a ver si se atreve a negarlo. Y con Calderón no se diga. Con Calderón, el señor Guillermo Galván Galván hizo lo que le dio la gana. Era el borrachito asiduo a las tardeadas en Los Pinos, donde llegaban muchachitos y muchachitas a hacer graciosa la estancia del general secretario y del presidente de la República y de todos los miembros de su seguridad pública, precisamente para retenerlos, tenerlos alegres, mientras se mataban en la sierra y en todas partes a 100,000 mexicanos. Esto ocurrió con Calderón, pero luego vendría lo peor. Enrique Peña Nieto y su titular de la defensa, el señor Salvador Cienfuegos Cepeda, aprehendido en la mañana de hoy, precisamente en los Estados Unidos. No es algo de lo que se pueda vanagloriar el presidente López Obrador, porque la captura sobrevino en los Estados Unidos por instrucciones de la DEA norteamericana. Los mexicanos fuimos testigos de piedra. La justicia mexicana simple y sencillamente estuvo al margen de toda esta captura. Y resulta que este general ha sido acusado finalmente, después de toda esta secuela que les acabo de narrar, como elemento ligado al narcotráfico y por supuesto, por instrucciones del comandante supremo entonces, Enrique Peña Nieto. Llegamos así a Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa Nacional, quien fue recomendado por Salvador Cienfuegos, y Andrés Manuel López Obrador dice que lo investigó. No investigó nada, simplemente leyó su currículum, mismo que le había ofrecido el general Cienfuegos, y decretó que Sandoval fuera el secretario de la Defensa Nacional.
Esta es la historia pequeña, resumida, de cómo se ha ido corroyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, de cómo se ha ido corrompiendo, de cómo se ha ido llenando de putrefacción. Ya no sé qué hacer, ni qué decir como mexicano, cuando sabemos que el organismo que está responsabilizado de defender la soberanía nacional está terriblemente contaminado por la irrupción del narcotráfico que gobierna este país realmente, y sobre todo por la ingente corrupción de sus más destacados mandos. ¿Qué vamos a decir? ¿Que los presidentes de entonces no tenían responsabilidad alguna en las decisiones de sus secretarios de la defensa? O más bien, que los secretarios de la defensa tenían que darle su parte al presidente de México. Por ejemplo, en el sexenio pasado, en el caso de Tlatlaya, Salvador Cienfuegos fue responsable de la matanza de 22 civiles. Pero, ¿por qué allí? Porque ahí había una casta de seguridad, lo he dicho muchas veces, con 80 millones de dólares que fueron a parar al escritorio del señor Cienfuegos. Y nunca jamás se le requirió por esto. Señor López Obrador, si quiere de verdad dejarse de encuestas, ya no tiene necesidad de hacerlas. Yo pensé que al principio sí era necesario para refrendar la soberanía popular, pero ahora, con los delitos exhibidos ante su mirada perdida, no tiene más remedio que perseguir, iniciar proceso y llevar, en su caso, a la cárcel, no solo a los secretarios de la defensa que aún están vivos, porque ya varios se murieron, sino también a los expresidentes que los cobijaron. Miguel de la Madrid ya murió, pero de Carlos Salinas a la fecha están todos los presidentes que se corrompieron para dar paso y fortificar al narcotráfico en nuestro país. Esta vergüenza no la podemos seguir cargando los mexicanos. La vergüenza de que sea Estados Unidos quien capture a un general de 4 estrellas, aunque esté en retiro, pasando por la dignidad de nuestro país, aunque sea un ladrón, aunque sea un pillo. Pero ¿no es que la justicia mexicana debió hacerlo antes? ¿No es más razonable pensar que quizá hubiera una orden de aprehensión desde México para este sujeto, o una indagatoria siquiera? No había nada. Estados Unidos actuó por su cuenta, para que no se vaya a parar el cuello el señor López Obrador, que no hizo absolutamente nada, ni siquiera sabe cómo contestar frente a esta situación que resulta un agravio también para los mexicanos. La defensa nacional ha quedado hecha trizas, pero no desde ahora, desde el régimen de Miguel de la Madrid, cuando menos, como he venido explicando. Ojalá que escuchen, y que escuchen claro, por eso alzo la voz, porque lamentablemente la bombita le estalló en las manos de Andrés Manuel López Obrador, y estamos ahora esperando, señor López Obrador, que usted al fin actúe, gobierne, y se deje de decir simplezas y lugares comunes en sus aburridísimas mañaneras. Ya es hora de que dé explicaciones serias de las acusaciones que existen. Ya es hora de que usted sea un presidente digno y no un estafador como hasta ahora lo ha sido. Perdóneme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.